Y a partir de hoy aumenta el gas, pero va a impactar en mayo recién. NASA, buen día. Exactamente, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, a ver, vamos a estar repasando algunas cuestiones clave de lo que se conoció hoy en el boletín oficial respecto del aumento de las tarifas de gas, ¿sí? Que ya comenzó a regir, así que a cuidar los servicios porque también ya están rigiendo los aumentos en la electricidad y prontamente se vendrá la suba del agua. A ver, ¿qué es lo que se definió? Básicamente que la tarifa de gas va a aumentar mensualmente. ¿Sí? Lo mismo que se plantea con la tarifa de la luz. Eso por un lado. ¿Cómo va a aumentar? ¿En base a qué? Bueno, en base a una fórmula que tiene varios componentes. El índice de precios mayoristas, el índice de la construcción, el índice de salarios. Varios componentes que generan un índice por el cual se va a regir la actualización mensual de las tarifas de gas. Después también las tarifas se van a actualizar en base a la actualización del precio del gas en dólares. ¿Te acordás que esto era una era, si querés, la novedad cuando se conoció la actualización del precio del gas? Que la actualización del precio del gas iba a variar según la cotización del dólar oficial. Bueno, eso, en pesos por supuesto, también se va a trasladar mes a mes a la tarifa. Por lo cual, mes a mes va a ir aumentando la tarifa. Y hablabas del costo de transporte, el costo de producción, de un montón de cosas que terminaban encareciendo y que de hecho mostrabas el desglose dentro de la factura también. Claro. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que a partir de ahora vamos a tener incrementos mensuales de este servicio. ¿Cuánto aumenta ahora? En promedio se habla de un incremento del 350%. Bueno, en promedio, por eso te digo. Dentro de un rato, más o menos media hora, un poquito menos, desde la Secretaría de Energía me comunican que van a lanzar un comunicado, valga la redundancia, para fijar cuál es el consumo promedio, ¿sí? Es que en realidad, ¿sabes cuál es la complicación de definir cuánto? Vos me preguntás, bueno, ¿cuánto me va a salir a mí la tarifa? No sabés. Es difícil porque depende de la categoría del consumo, depende de la zona en la que vivas, depende de la distribuidora, depende además también del consumo variable. Acá hay un punto muy importante, porque vos tenés en la tarifa el cargo fijo, eso que te cobran independientemente del consumo, y el cargo variable, que tiene que ver justamente con el gas consumido. El cargo fijo aumentó hasta un 1000% para todos los usuarios. Todos. Hasta un 1000%. Hay auditores que tienen menos. No importa el rango, pero hasta un 1000%. No importa la segmentación en la que estés. N1, N2, N3. O sea, altos, bajos y medios ingresos. No importa. El cargo fijo aumentó hasta un 1000% para todos. ¿En dónde radica la diferencia? Bueno, en el cargo variable, que se basa justamente en el precio del gas, que es el que está subsidiado dependiendo del nivel de ingreso en el que esté segmentado. Yo sé que parece un chino, por eso digo, si vos me preguntás, ¿y a mí cuánto me va a aumentar? Bueno, depende de un montón de factores. Por eso, la Secretaría de Energía dentro de un rato va a lanzar un comunicado estableciendo consumos promedio dependiendo de la zona, es como una guía, del tipo de consumo, exactamente. Que después hay que traducirla porque es bastante complicado, pero bueno. Pero en el sector se habla más o menos de una suba promedio del 350%. Por supuesto que cuando tengamos este comunicado lo vamos a tener y lo vamos a desglosar. Pero hay que entender esto, digamos. Tenemos por un lado un aumento del cargo fijo en la factura muy alto, de hasta un 1000%, que es lo que dicen las distribuidoras. Bueno, nosotros queríamos justamente que este cargo fijo aumentara por sobre el cargo variable para poder generar cierta estabilidad o previsibilidad en los ingresos durante todo el año, porque eso terminaría en mayores inversiones. Pero aparte, NASA, es lo que dicen. Y después tenés la suba del cargo variable. Aclaremos que la mayoría de la clase media vive en departamentos donde vos tenés luz y gas. Sí. Los modernos son solamente eléctricos. Sí. No, que también tiene un cargo importante y un costo elevadísimo, porque va a venir el aumento de electricidad, ya está el aumento en ciernes. Sí. Pero la mayoría de los hogares, clase media, media baja y clase baja, utilizan gas. Sí. Estamos hablando que al aumentar el precio del gas, también te va a aumentar la garrafa y la garrafa social.
y en muchos lugares el gas no llega y la gente compra en garrafa. Y te estoy hablando de zonas como Pilar, por ejemplo, que vas a ver sobre la 8 Vieja una cola enorme para comprar garrafas. Total. Entonces te encontrás con una realidad, ¿no?, que se va a hacer impagable. Hay un punto que no se va a poder pagar. Bueno, la realidad, Galle, es que los aumentos que se vienen, que ya comienzan a regir, digamos, que ya comienzan a computarse, bueno, efectivamente son altos. De lo que todavía no hay novedades es del nuevo esquema de subsidios que el gobierno quiere implementar, que tiene que ver justamente con la canasta básica energética. Esto que busca valorizar el consumo del gas y el consumo de la electricidad, sumarlo, si querés, y contrastarlo con los ingresos de un hogar. Y dependiendo de cuánto ocupe ese consumo de la canasta básica energética en los ingresos de ese hogar, se subsidia o no un porcentaje determinado. Respecto a eso todavía no hay novedades porque básicamente es otro chino implementarlo, ¿sí? Porque tenés que recopilar o cotejar diversos datos de diversas fuentes de base de datos que justamente lo hace complicado en su aplicación. Así que de momento lo que es canasta básica energética probablemente tengamos novedades más tirando a mayo. Hay quienes son menos optimistas y hablan tirando a junio, pero por ahora lo que se sabe es esto: aumentos mensuales para la tarifa del gas. También lo mismo para la luz, y hay que saber qué es lo que sucede con la tarifa del agua en el área metropolitana de Buenos Aires. Hasta ahora yo vengo contando qué va a pasar con la luz y con el gas a nivel nacional, pero respecto al área metropolitana de Buenos Aires, AISA pidió un aumento del 200% en la audiencia pública, que todavía no fue confirmado. Te pone un título, no es de página 12, es de Clarín, página 15. Por primera vez en 2010 se acumularon 7 meses seguidos con superávit comercial, energético, impacto decisivo en las cuentas públicas. Vaca muerta, por el gasoducto ya hay un récord en 14 años. Sí. O sea, lo hacen porque no les importa la ciudadanía, no les importa el pueblo. Tienen un récord de exportación de gas. E igual vas a pagar vos el costo. Por eso todo lo que te contaron, que es todo mentira. Y esto lo dice este matutino, ¿no? O sea, no estoy leyendo página 12. Si hay un diario oficialista es este, junto a este otro, que también dice lo mismo, ¿no? Porque Milei va siempre al canal de este o al canal de este. Vive los dos macristas. Entonces yo me pregunto, frente a todo esto, ¿ustedes se dan cuenta que no hay correlación entre lo que la realidad y lo que vos escuchás? Que te mienten permanentemente porque vos estás pagando el costo de todo. Cuando te decían, vos con tus impuestos, ¿por qué pagás vaca muerta? Para esto mismo, para ahorrar un 150% del consumo tuyo de gas. ¿Entendés? Y ahora te aumentan el gas. ¿Por qué lo hacen? ¿De onda? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué lo hacen? ¿Para beneficiar a quiénes? ¿No? Y acá tenés el título. Por el gasoducto, vaca muerta, ya hay un récord en 14 años. Acá tenés el título. Ahora, ¿por qué no invertís acá? Acá, para ahorrar costos para los argentinos. O todo esto lo va a exportar Pablo Roca de Techí. ¿Me contás cómo es la película? ¿Me cuentan cómo es la historia? ¿Es para unos pocos siempre? ¿Y la mayoría qué hace? ¿La mayoría qué hace? ¿Paga? ¿Paga lo que ganan los que más tienen? Entonces, esto es lo que no termina de cerrar y lo que a vos permanentemente te mienten todo el tiempo. Sí, ahí estoy mirando, Galle, en el boletín oficial, independientemente del consumo promedio de la tarifa final que va a dar a conocer la Secretaría de Energía dentro de unos momentos, para que tengamos más o menos una idea. Por ejemplo, la categoría más alta de consumo va a pagar de cargo fijo, nada más, 52.800 pesos. A eso le tenés que sumar lo que consumas propiamente. 52 lucas. Sí, ese cargo variable, que depende justamente de lo que consumas, no es el mismo para los N1, altos ingresos, N2, bajos ingresos, o N3, medios ingresos. Ahí radica la diferencia. Para todos igualmente el cargo fijo tiene prácticamente el mismo aumento, más los impuestos. Pero quiero decir, la categoría más alta de base va a pagar 52 lucas. Después, por ejemplo, un R2 va a pagar, hay varias categorías de R2, estoy leyendo una nomás.
En el área metropolitana de Buenos Aires, con Metrogas, por ejemplo, cargo fijo, o sea, de base la factura le van a venir 10.000 pesos. De base. Más lo que consumas, más los impuestos. Por eso me interesa que conozcamos el comunicado de la Secretaría de Energía para tener justamente un impacto promedio y no estar desglosando de esta manera. Mañana hacemos un desglosado y hacemos todo un informe sobre esto.